estamos reunidos para la recta final, ya sería lo último el tema de hoy, también para dejarles un espacio para preguntas, ¿ok? Bueno, entonces, volviendo al tema, les decía, esta imagen me gusta mucho porque es un conjunto de trabajo, esto es un trabajo bien hecho, claramente es un trabajo bien hecho por parte del optometrista o el equipo que haya trabajado con este niño, porque, vaya, no se conformaron nada más con su ayuda óptica, su mejor corrección óptica y ya, sino en sumar, ayudas ópticas, no ópticas, la de visión cercana en este caso, para saber pues cuál es la necesidad del niño, ¿no? Tal vez también tiene problemas o limitaciones de visión lejana, que puede compensar tal vez con su telescopio, ¿no? Pero eso lo usará en su momento, en la actividad que la requiera. Es decir, no se queden con la idea de que el paciente con baja visión queda con una ayuda óptica y ya. A veces necesitan más, pero sí hay que saber cuál es nuestra prioridad, y de toda la gama que existen de ayudas ópticas y no ópticas, cuál es la que le va a servir mejor a mi paciente. Como les dije, podemos tener cantidad de lupas, pero cuál es la que le va a ayudar realmente. Por sus características, por su edad, por la ocupación, por su nivel socioeconómico, tal vez, ¿no? Por ejemplo, les platicaba de algunas ayudas ópticas que podríamos utilizar como adiciones altas, para visión cercana. Entonces, si lo que necesita es esto, se le manda también. ¿Okay? Bueno, no hay que dejar de lado el tema emocional. El BF1525 es un cuestionario que nos va a permitir, pues sí, medir ¿cómo decirlo? La calidad de vida. Sí se mide, porque esto es una situación personal. Lo que a mí me hace feliz no le hace feliz a, no sé, a algunos de ustedes que estén escuchando, viéndome, ¿ok? Tal vez yo soy feliz, honestamente, además con tener que comer todos los días, poder trabajar, y tener salud. Yo con eso soy feliz. Mis aspiraciones no son tan altas, pero eso es lo que a mí me hace feliz. Pero existe gente que a lo mejor es feliz proveyendo a la familia, ¿no? O sea, y comprándose un coche cada año, no lo sé. Eso ya es una situación personal. De la misma manera, con el paciente con discapacidad, también tienen diferentes anhelos. Por ejemplo, tengo pacientes que llegan a un punto en el que ya lograron superar el duelo, ya están trabajando la rehabilitación conmigo, ¿no? Y, por ejemplo, tengo uno que quería volver a trabajar su despacho, es arquitecto. Y él, o sea, esa era su ambición, o sea, volver a trabajar su propio despacho. Y sí, se le puso ahí una ayuda óptica electrónica, ¿no? Para que pudiera ver sus planos y sus libros también de la contabilidad y demás. Y él con eso fue feliz, volviendo a trabajar y sobre todo siendo independiente dentro de su propio negocio. Tengo otra paciente que apenas está concluyendo la primaria. Mi paciente ya tiene 42 años y está concluyendo la primaria, y eso es lo que a ella le hace feliz, porque siempre ha vivido con la discapacidad visual, pero lo que ella quería era terminar la escuela. Entonces, me explico, todos tenemos diferentes anhelos, nuestra calidad de vida es muy diferente a la que podemos tener con los diferentes contextos que existen, ¿no? Ya sean culturales, socioeconómicos, por cuestiones de salud, ¿vale? El entorno familiar. Este cuestionario siempre lo menciono porque, bueno, ya se quieren dedicar un poquito más a fondo. Todo lo tenemos que medir. Saben que como optometristas eso hacemos, medimos. Entonces,
Así como medimos la agudeza visual, así como yo empiezo un trabajo con un paciente con baja visión, pues también tengo que aprender a medir el impacto que yo estoy generando en ese paciente. Sí, o sea, hay cosas que son muy obvias, ¿no? Que ustedes lo ven a su paciente, es más, le ponen los lentes y hacen, wow, ¿no? O sea, ya veo. O sea, hay pacientes, incluso ustedes lo han visto, que hasta se pueden a llorar porque ya ven bien, ajá, y aún sin tener una baja visión como tal, ¿no? Pero también tenemos que medir hasta qué punto impactamos en la vida de ese paciente, qué cosas volvió a hacer, qué tanto cambió su calidad de vida. Uh-huh. Este test evalúa la visión general, si existen dolores oculares, porque una cosa es que ya se haya perdido la visión y a lo mejor tienes, no sé, un glaucoma y bilateral, y tienes una presión intraocular elevadísima y no se controla. Ya no ves, pero te duelen los ojos, ¿no? Entonces, es feo vivir con dolor. Y eso sí afecta directamente nuestra calidad de vida. Uh-huh. También se evalúan las actividades de cerca, distancia, el funcionamiento social, la salud mental es muy importante, insisto. No pueden empezar un proceso de rehabilitación si no han hecho el acompañamiento o la valoración al menos con algún colega de la salud mental. Porque, como les dije, hay personas que tal vez no lo necesitan, tal vez ya lo superaron, pero hay otras que no. Y ojo, dejar ir a un paciente que está pasando por un duelo o al familiar, porque sobre todo cuando tenemos paciente pediátrico, no tenemos un paciente, tenemos dos o más, porque tal vez el niño ni siquiera se da cuenta de que tiene una deficiencia visual, ajá, de que su sistema visual está mal, no lo sabe, uh-huh. Pero la familia sí, y eso es importante, porque si la familia no supera este duelo, si no tiene un acompañamiento profesional, el que se va a ver más afectado en su desarrollo va a ser el niño. Uh-huh. Y bueno, otros puntos que también son las dificultades de rolo, limitaciones, dependencia, conducción, visión del color, visión periférica. Hay muchos test, muchos cuestionarios que ustedes pueden encontrar. Este es uno de los que les menciono, para trabajar la parte de la evaluación de la calidad de vida de sus pacientes o la limitación que tienen para hacer ciertas actividades por la baja visual. ¿Ok? Vuelvo al tema de la inclusión, como les dije, retos de la inclusión del paciente con baja visión. Se trata de esto, ¿ok? Estos son los 4 modelos sociales que existen en torno a la inclusión. Uh-huh. Vamos a hablar específicamente de la discapacidad, ¿ok? El modelo más antiguo es el modelo de exclusión, uh-huh, en el cual solamente las personas que cumplían con ciertos perfiles, es decir, normalizados, podían convivir entre ellos y todas las demás personas con alguna discapacidad, con alguna malformación congénita, con alguna enfermedad, con lo que fuera, ya eran excluidos. Uh-huh. Culturalmente existen muchos reportes de esto, ¿no? Por ejemplo, los romanos, ¿no? Nacía algún niño con alguna discapacidad y lo mataban, uh-huh, porque no tenía lo necesario para llegar a ser un adulto fuerte, apto para la batalla, ¿no? Los vikingos también lo hacían, o sea, culturalmente hay muchas. En Japón, por ejemplo, cuando llegaban a cierta edad, ya los adultos mayores los iban a abandonar al bosque, porque ya no eran productivos y ya se consideraban una carga. Entonces, ese es un modelo clásico de exclusión. Hablemos de la segregación. La segregación se ha dado no solamente por cuestiones de discapacidad, sino también raciales o de preferencias sexuales. La que podemos observar con más claridad, por ejemplo, la segregación racial con la raza, con las razas afroamericanas, ¿no? Que se les prohibía acceder o se les limitaba, ¿no? El acceso a ciertas cosas, no podían estar mezclados con las personas de raza caucásica, ajá. Entonces, ese es un modelo de segregación. La famosísima Rosa Parks en el asiento de adelante, ese es un modelo de segregación. Ajá, así como por ejemplo el holocausto es otro modelo. Ajá, es decir, tú, o sea, ya te acepto como persona, pero
estás aparte porque no puedes tener los mismos derechos que yo tengo, por ser una persona que entra dentro de un perfil normalizado, ¿ok? En el caso de la integración es un modelo que todavía está muy, muy actual, persiste, pero esperemos que poco a poco se vaya disolviendo, que es cuando, por ejemplo, las personas con discapacidad las tienen dentro de una escuela, las famosísimas aulas USAERS, que ya no son escuelas de educación especial, sino que son aulas que están destinadas a trabajar con poblaciones que tienen necesidades de aprendizaje diferentes, es decir, están dentro de la escuela, pero también de alguna manera todavía siguen estando aparte, ¿ok? Y la inclusión, que este es el modelo que quiero que nosotros veamos. La inclusión es hablar de que cualquier persona, independientemente de su discapacidad, condición social, preferencia sexual, lo que sea, tenga acceso a todo lo que nosotros podemos aspirar, a los derechos humanos básicos, el acceso a la educación, a la vivienda, al empleo. ¿Explicó? Entonces, esto no se va a lograr si nosotros, como profesionistas de la salud visual, en este caso con las personas con discapacidad visual, no hacemos nuestra chamba de hacer algo tan básico como una referencia, algo tan básico como hacer una buena historia clínica, y de ahí ya irnos a las cosas más grandes, es a escoger la correcta ayuda óptica, a poder discernir de cuál te voy a recomendar, ¿Qué necesitas hacer? Te voy a dar las herramientas para que tú puedas trabajar, para que tú puedas estudiar, para que logres una independencia económica, para que seas feliz. ¿A quién no le gusta tener esa independencia, poder ir solo, no sé, a donde sea, ganarse su propio dinero, ¿no? Luego ya se andan ahí arrepintiendo mis alumnos que veo por aquí cuando entran a la escuela, pero ni modo, ya están ahí y den gracias que ustedes tienen esa oportunidad de acceder a la educación, que muchos lamentablemente no pueden por esta condición social en la que viven. Y este es uno de mis ejemplos, creo que todos tenemos un paciente que nos marca, todos tenemos uno, y yo creo que esta niña ya es famosa en todas las conferencias que he dado, porque esta peque, cuando llegó a mi consulta, tiene retinopatía de prematuro, pero no traía tono muscular, no tenía control cefálico, o sea, estaba así, o sea, no se movía. Y yo dije, ¿qué tiene esta niña? Tiene, aparte de una discapacidad visual, tiene una motriz, ¿yo qué le voy a hacer? Me llegó de año y medio. ¿Qué le voy a hacer? ¿No? Y ya trabajando con equipo multidisciplinario, el psicólogo, el trabajador social, el neurólogo, el oftalmólogo, la optometrista, ya empezamos a identificar que esta niña tenía una secuela del desarrollo con una deprivación visual, y no solo por la deprivación visual, sino por la falta de estimulación que tenía. Resulta que la mamá estaba en un proceso de duelo increíble, era una mamá joven, con ausencia del padre y demás, y su shock de tener una niña con discapacidad fue tan grande que ella no lo aceptaba, y ella se limitaba a envolver a la niña en su cobijita, la dejaba en su cuna, y ya nada más la limpiaba, le daba de comer y no jugaba con ella, no la movía, no le hablaba. Entonces, la restricción o la deprivación visual más la falta de estimulación externa hacia la niña, pues la llevó a una secuela del desarrollo que afortunadamente fue detectada a tiempo y se intervino. Si esa niña yo me la hubiera quedado sola, no sale, porque mi chamba nada más fue trabajar sobre su sistema visual. La parte motora, la parte afectiva de su entorno social, ya la hicieron otros profesionistas. Entonces, aprendan o grádense, por favor, que siempre tenemos que buscar la colaboración de otros colegas. Incluso dentro de la misma optometría dicen, a lo mejor eso de la baja visión, alguna vez me dijeron, es cosa del diablo, está bien difícil. No es que esté difícil. Lo que pasa es que a veces no tenemos tanta experiencia trabajando con esta población. Entonces, el someternos o el exponernos a trabajar cada vez más con este tipo de población y con todas las características de todas las discapacidades que quieran, solamente eso los va a llevar
a adquirir esa experiencia, porque el conocimiento lo tienen, todos somos optometristas aquí, ajá, tenemos el conocimiento básico de cómo funciona un sistema óptico, cómo funciona un prisma, cómo funciona un telescopio, todo eso lo tenemos, nada más tenemos que aterrizarlo, y claro, entre más pacientes vean, mejores se van a hacer, más diestros se van a hacer en esta área. Y bueno, vuelvo al tema, no todos tienen la misma necesidad, no todos tienen el mismo perfil. Por ejemplo, tenemos una niña de 1 año y medio, bueno, ella tenía 2, creo. Cuando finalmente puedo gatear, yo literal lloré, ajá, pero no tiene la misma necesidad visual ni la misma etiología de la discapacidad en esta señora, ¿no? Con degeneración macular, ya de 70 años, creo. Y ella necesitaba otras cosas, que sería deambular con libre independencia, ¿no? Y con seguridad. Imagínense una caída, o sea, tenemos una limitación del campo visual, que tengo una caída porque no vio un bache, por ejemplo, una caída a los 70 años, es bastante complicado, es un tema de mucho cuidado. Entonces, en este caso, además de tener su ayuda óptica, se le dio una ayuda no óptica para la movilidad, que sería el bastón blanco. Mucho cuidado con el bastón blanco. El bastón es muy importante como herramienta para tener una deambulación segura, pero también requiere un entrenamiento. No le doy así nada más el bastón y ya, ¿no? Hay técnicas del uso del bastón para diferentes tipos de terreno, para diferentes condiciones. No es lo mismo usar un bastón en terreno liso a usarlo, por ejemplo, en ese caso que está en terracería. Tenemos que cuidar muchas cosas, por ejemplo, la postura. Ahí apenas estaba aprendiendo el dejar ese hábito de intentar buscar visualmente y aprender a confiar en el tacto y en el bastón. No es fácil de adquirir, pero es un proceso. Por ejemplo, esta señora, su máximo anhelo era volver a cocinarle a sus hijos. Y si ese es su anhelo, háganlo, denle las herramientas. Estamos usando ahí los contrastes, por ejemplo, aquí los observamos. Esta es una ayuda no óptica, trae su mejor corrección óptica. Eso sí lo pudo volver a hacer. Sí se puede, nada más hay que pensar, paso 1, paso 2, ¿qué recursos tengo a la mano? ¿Cómo voy a cubrir esa necesidad? Herramientas ya tiflotecnológicas para lograr la inclusión educativa de estos chicos, ¿no? Aquí tenemos una lupa, su mejor corrección óptica, acá tenemos un magnificador de pantalla, que finalmente es una herramienta que traen todas las computadoras, no son computadoras especiales, y acceder, bueno, a la educación mediante este tipo de herramientas es buenísimo, ¿no? Porque nos amplía mucho las oportunidades que tienen los chicos. Por ejemplo, en esta época, ¿no? Que estamos con una restricción, no podemos ir a las escuelas, ¿no? Casi me muero cuando me dijeron que no podíamos regresar a la escuela. Pero de no ser por estas herramientas tecnológicas que existen, no podríamos continuar con nuestros trabajos, algunos, ¿no? Algunos que trabajan a distancia, o la educación, los que están estudiando, ¿no? Por ejemplo, ustedes, colegas, que es más fácil acceder a un webinar, están en la comodidad de su consultorio, de su casa, donde estén, a decir, no, pues es que va a haber un tema de baja visión, no sé, hoy en Guanajuato, en León, ¿cuántos de ustedes hubieran venido a León? Está difícil, ¿no? Que tengan el tiempo, el recurso para moverse, ¿no? Cerrar sus consultorios, ¿no? O sea, la pérdida que eso les puede producir. Por eso luego no nos capacitamos tanto, o no le damos tanta capacitación o no lo hacemos de manera continua, porque sí hay una barrera, pero gracias a la tecnología, pues ya podemos acceder a ella. Ejemplo, estos chicos están aprendiendo a usar la computadora, aquí ya tenemos un manejo de contraste, magnificación, el teclado es grande para que vaya familiarizándose con el teclado porque eran sus primeras experiencias, pero él en algún momento me decía que quería ser contador, me decía que quería ser contador y que quería ser contador de la UNAM, no sé por qué tenía esa idea, porque ya hasta la escuela la había decidido y todo, y decía que si su mamá no lo dejaba irse a la Ciudad de México a estudiar para ser contador, pues lo iba a hacer en línea, porque ya le habían enseñado a usar la computadora. Entonces, ese impacto llegamos a causar
en los pacientes cuando les damos las herramientas, cuando les mostramos todo lo que pueden hacer y les dejamos de hacer ver o los dejamos de enfocar en lo que no pueden hacer. Es decir, tú puedes hacer, sí tienes una discapacidad visual, pero con todo esto que te estoy ofreciendo, tú puedes hacer 1000 cosas, desde cocinarle a tus hijos, como el caso de la señora, hasta estudiar una profesión, ¿no? Y si tu mamá no te deja irte a la Ciudad de México a estudiar, pues lo puedes hacer en línea, mamá. Pero aquí están las herramientas, te la ofrezco y utilízala, ¿no? Es una paciente que quería ayudar a su hijo a hacer las tareas, porque pues ya ella estaba en casa, de hecho es chef, también tiene ahí un pequeño negocio de comida, pero pues quería ayudarle a su hijo a hacer la tarea. Entonces también se vale. ¿Cuál es tu necesidad? En este caso un paciente que quería volver a firmar, quería leer lo que firmaba, ¿está bien? Este es un dispositivo electrónico, es una lupa electrónica mixta que al conectarlo con un cable HDMI a la pantalla se hace más grande. Ojo, como les decía, mayor magnificación, menor campo visual. Aquí estábamos haciendo pruebas porque el cable estaba muy chiquito. Hicimos cambios de contraste y todo ese rollo. Ya después le conseguimos un cable más apropiado para que estuviera en una distancia y posición más saludable y más cómoda para aprovechar bien esa ayuda óptica. Y bueno, yo también cuando tenemos pacientes con ceguera, esta es una de mis pacientes, en este caso ya estaba aprendiendo el sistema Braille, el sistema de lectoescritura Braille. Es decir, el Braille no es para todos. Sí es padre, es muy bonito aprender ese sistema, pero sí tenemos que saber con quién sí, con quién no. En este caso, pues una paciente con ceguera absoluta, ¿no? Y es la que les comentaba que está con la primaria. Entonces necesitaba, y la herramienta que tenía a la mano era el Braille. Entonces, porque todavía no sé usar la computadora ni nada de esas cosas. Bueno, no sabía, ya sabe. Entonces, sí tenemos que valorar con qué vamos a empezar, con el Braille, con la computadora. Todavía tiene un resto visual, ¿para qué le doy el Braille? Si todavía tiene un buen resto visual. Hay que saber valorarlo. Y bueno, de mi parte es todo el tema. Aquí hay parte de la bibliografía que utilizo. Digo, sobre todo para este tipo de plática, las páginas de la OMS, esas sí no las dejen ir, donde pueden encontrar también la Clasificación Internacional de Enfermedades de la CIE 11. Y eso sería todo de mi parte. Dejo mis datos. Si en algún momento alguien tiene alguna duda con un paciente, de verdad soy muy accesible en ese sentido. Tengo un paciente con tales características, ¿qué le hago? Se vale. Sí tardo en responder, pero sí les respondo, ¿ok? Y bueno, me encuentran en el Centro de Baja Visión del Bajío, León, Guanajuato, ¿ok? En redes sociales y ahí está mi número y mi correo. Y vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas para los que todavía están aquí en el chat. ¿No hay dudas respecto al manejo de algún paciente o cómo escoger alguna herramienta? Dígame, Mercedes, ¿en qué le puedo apoyar? Buenas tardes, doctora. Yo soy optómetra. Yo soy de Ecuador. Soy optometrista. La doctora oftalmóloga, la retinóloga. Tuve unos desprendimientos de retina, pero me dieron láser. Yo nunca trabajé prácticamente con el autorrefractómetro y solo hacía retinoscopía. Y ella me recomendó de que yo utilice el autorrefractómetro para ya no trabajar con el retinoscopio, porque prácticamente quedé con una visión baja, sobre todo en el ojo derecho. Tengo una miopía de -6 con 550 porque
no sé si se me bajó, utilizo también por la presión intraocular un colirio que también me detectaron por la presión alta. Entonces, prácticamente como usted dice, uno pasa el duelo y lo que a mí me gusta es dar luz a los pacientes que necesitan ver. Y cuando me dijo eso la doctora, yo me sentí mal, al menos ahora que estamos pasando por esta situación. Yo quisiera saber qué puedo hacer, porque aquí en Ecuador ayudas ópticas no hay muchas, ¿no? Entonces, la recomendación, muchas gracias. Okay, la recomendación para que usted continúe elaborando, esa es la pregunta. Así es, doctor. Ok, ahora quiero preguntarle, me dice que conserva todavía visión de un ojo. Sí, tengo con la corrección óptica alcanzo un 20-40 más o menos. En los dos ojos se podría decir, pero en binocular sí alcanzo a ver un 20-30. Uh-huh. Pues mire, podría intentar continuar con retinoscopía siempre y cuando usted esté consciente del margen de error que va a tener en cuanto a su refracción por el error refractivo que tiene, ajá, por la baja visual que tiene. En el caso de que la percepción de las sombras del retinoscopio fuera bastante difícil, porque llega a pasar que llegamos a disminuir la percepción del brillo, por ejemplo, entonces ahí sí sería apropiado recurrir ya al uso del refractómetro para darle más precisión. Yo le invito a que mientras está pasando por este proceso, también aprenda usted a conocerse. Puede empezar haciendo la retinoscopía, ajá, guarde, registre sus datos, llévelo al autorrefractómetro, ajá, y haga una comparación de los mismos, ajá, que usted se vaya conociendo poco a poco. Y usted se va a dar cuenta si su margen de error es muy grande o no lo es. Uh-huh. Por ejemplo, tengo una alumna, no está por aquí, pero tengo una alumna que tiene una hipermetropía alta y dice, siempre me queda mal la retinoscopía porque tengo una diferencia de 2 dioptrías o algo así, o sea, es una diferencia importante. Le digo, bueno, pero si ya estás consciente de que tus 2 dioptrías son constantes, ajá, nada más haz la diferencia, ajá, pero ya está consciente de que tiene esa diferencia. Entonces, yo le invito a que continúe haciendo retinoscopía, pero complemente y haga la diferencia entre el dato que le arroja el autorrefractómetro. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ay, muchas gracias, José López Bañuelos. Pues muchas gracias a ustedes por darse el tiempo, por el espacio, porque yo sé que luego, sí, ahorita respondo eso, yo sé que luego es complicado porque, pues sí, tienen que, no sé, dejar sus actividades, pero bueno, esperemos que se sigan dando más de estos webinars para que puedan tomar estas actualizaciones desde la comodidad de sus consultorios o de sus hogares. Ventas EO 210, me pregunta si hay algún libro para visión baja, un montón, pero te puedo decir, no estoy haciendo publicidad, pero pues aquí los tengo casualmente porque ayer estuve trabajando. Tengo el manual de baja visión y rehabilitación, es así como el libro, ajá, porque tiene temas de ayudas ópticas, no ópticas, tiflotecnológicas, guía, la valoración, la parte psicológica, es un excelente material de la doctora Cocorrera. Y tengo, por ejemplo, pueden encontrar también de esta línea, no lo tengo aquí en la mano, pero es de Fundamentos del Ojo, también de esta colección, de evaluación de baja visión. Evaluación en baja visión se llama, pero es de la misma colección. Y esto es de la editorial Elsevier, ¿vale? Igualmente, Alan Mora, es también un gusto.
No sé si se puede ver la plática de nuevo, los chicos que estaban organizando, a ver si ellos podrían darle la información. Ok. Ah, perfecto. Ya vimos que la van a subir a YouTube. Ok, perfecto. Y la promocionan en Facebook. Sí, el tema de cómo calcular ayudas ópticas, sí lo podemos dar, de hecho me lo han pedido. Mm, la ventaja que, digo, a mí me gusta mucho trabajar con LensBench es que luego me proporcionan los espacios, y entonces yo los invito a que ya lo platiquen directamente con ellos, porque ellos son los que luego hacen o programan, ¿no? En línea sí les puedo decir que es un poquito complicado hacer el cálculo de ayudas ópticas porque no hay como tener el físico, ¿no? Estar trabajando físicamente, hacer la práctica físicamente, es decir, llevar las ayudas ópticas, calcularlas y que nosotros nos coloquemos los simuladores, así como aprendimos, por ejemplo, en la universidad a hacerla, o en la escuela, a hacer eh, las pruebas, por ejemplo, de visión binocular. Difícilmente nos las quedamos como viene en el libro, ¿no? Sino que sí necesitamos practicarlos, pero podemos hacer un espacio, algo se nos ocurrirá para que vayamos trabajando el tema del cálculo de las ayudas ópticas. Claro que este es un tema extenso, va por categorías, ayudas ópticas de visión cercana, lupas, telescopios, microscopios y demás, pero sí lo podríamos intentar. Vale. Perfecto. Ok, entonces, de nada, Inés, a la orden. Perfecto. Sí, entonces los invitamos al siguiente webinar, que sería el día 8 de mayo. Manténganse pendiente en la página de LensFest. Y sería todo de mi parte. Tienen mis datos, si en algo se les ofrece, les dio alguna dudita, si les sale alguna duda en el transcurso del día, ya saben que pueden contactarme. Hasta luego.